Decían por ahí, o lo había leído en alguna parte, que una hormiga podía levantar y transportar varias veces el peso de su cuerpo. Y si esto fuera cierto, Guzmán sería como una hormiga, manteniendo moral y económicamente a 2 hijos, una esposa y un amante. Paulina era 30 años menor. La había conocido en una de las clases de teatro. Conversando de un poco todo, ambos se dieron cuenta que de haber llegado a encontrarse 10 años antes, si no pensando en el matrimonio, hubieran llegado a vivir juntos. Las cosas hubieran sido distintas y Guzmán no hubiese conocido a Delia, casarse y tener los 2 hijos maravillosos que tuvieron. Ni Paulina ni él decidieron cambiar sus propios destinos, simplemente modificarlos un poco. Los jueves a la noche era la oportunidad para verse, ir a tomar algo, conversar acerca de sus propias vidas y, quizás, hacer el amor. Los jueves era el día en que se suponía que Guzmán fuera a su clase de teatro, pero desde que conociera a Paulina, aquellas se reemplazaron por el encuentro de ambos. Guzmán le había dicho a su esposa que estaban ensayando una obra. Habiéndose él entusiasmado lo suficiente porque el director había dicho que la presentarían en el salón de la biblioteca. Pero para la fecha de su estreno, a Delia le resultaría llamativo que su marido no figurara en el elenco. Guzmán debería inventar una muy buena excusa. Llegado el caso, le podría decir que Dragos no lo había elegido, porque aún lo veía demasiado inmaduro, o que aún le faltaran años de escuela para llegar a cubrir el papel. Sí, eso podría decirle. Para Guzmán era una suerte que Delia no conociera al director, porque de haberlo hecho, éste podría hablarle y preguntarle por qué su marido había dejado de concurrir a las clases. Por este lado, Guzmán estaba tranquilo, aunque convencido de que Dragos algo intuiría al haber notado que tanto Paulina como él habían desaparecido de sus clases poco tiempo después de conocerse. En este sentido, Guzmán debía permanecer atento a cualquier pregunta que Delia le pudiera hacer con referencia al tema. Lo que no sabía era que su mujer había comenzado a sospechar algo raro cuando veía que se perfumaba y acicalaba su cabello para ir a su clase. Nunca había hecho eso. Y tampoco se había cambiado de ropa, usando pantalones de fino hilo de Flandes y camisas belgas. Siempre lo había visto irse con ropa deportiva, porque sabía que hacían expresión corporal y debían concurrir con vestuario adecuado. Pero eso de irse los jueves vistiendo así y con zapatos de cuero bien lustrados era poco usual. El vaho del perfume que usaba penetraba en Delia no solo en su olfato, sino también en su plano consciente, acicateando su curiosidad. Veía a su marido dirigirse hacia la puerta con una energía poco habitual en él, como si el hecho de ir a su clase vestido de esa manera implicara recibir un premio
y no deseaba hacer algún comentario a Joseph y André, los dos queridos hijos que habían tenido en un rapto de voluptuosidad sexual durante 2 noches de tormenta, porque ellos ya eran grandes, tenían en qué ocuparse con sus propios asuntos, y no sería conveniente distraerlos ni alarmarlos. También Delia podría cerrarle el paso al momento de salir cualquier jueves y exigirle explicaciones de por qué iba tan elegante. No era que la clase de expresión corporal se echaban al suelo, revolcándose uno con otros, confundiendo sus cuerpos en una amalgama de forma irreconocible, y que para eso se requería ropa cómoda, porque lo veía irse sin cargar algún bolso donde pudiera llevar un cambio de vestuario. Guzmán nunca se dio cuenta que salir tan gallardo pudiera haber despertado la sospecha en Delia. Cegado por la pasión, regaba su sendero de salida hacia la calle con un halo fragante, el que, impulsado por el viento, derivado de sus rápidos movimientos, llegaba hasta rozar las mejillas de su mujer, quedándose ella viéndolo como quien lo hiciera con un fantasma. Los momentos que Guzmán pasaba con Paulina los tomaba como una serie de remembranzas de su época de juventud. Esto hizo que volviera a experimentar el cosquilleo en el estómago ante la inminencia del beso, del abrazo o tan solo de una caricia. Además estaba de por sí el gesto caballeresco de correr con todos los gastos: café en un buen bar, cena en un mejor lugar y el hotel que ella eligiera para sentirse lo más cómoda posible. Paulina resultaba ser una mujer que sabía elegir, porque si bien en las primeras salidas mostró un espíritu sumiso, conformándose ir a los lugares que Guzmán proponía, con el correr del tiempo los deseos de ella fueron siendo cumplidos. En la medida en que se sucedieron las salidas y Paulina fuera exigiendo, Guzmán decidió cambiar su ropa deportiva por atuendos más acordes a los lugares donde concurrieran. Paulina, de piel blanca, sus manos dejaban traslucir las venas, y ese lunar que tenía en la base del pulgar, el que tantas veces fuera besado. A la quinta noche de jueves que Delia viera salir perfumado a su marido, se interpuso en su andar hacia la puerta de calle. Lo miró fijo a los ojos y le preguntó dónde iba. Por la mente de Guzmán desfilaron, en un segundo que pareció eterno, diversas opciones. Eligió una al azar, como quien, frente a una mesa de ruleta en un casino, no supiera por cuál número apostar, terminando por echar la ficha a la suerte. Guzmán dijo que era jueves, y que, como todos los jueves, le tocaba ir a su clase de teatro. Y como ya no hacían expresión corporal, no era necesario llevar ropa deportiva. Además, como sabía que dentro de poco estrenarían la obra, especulaba con qué Dragos lo eligiera para el papel principal. Por eso iba vestido de esa manera. Delia comprendió, o pareció comprender,
o simuló que lo entendía y aprobaba. Él, mientras ejercía todo su arte de la convicción, magreaba su bigote, ese que tenía largo y finito, subrayando el recorrido de su labio superior y cayendo hacia ambos lados. Esto se lo había visto hacer a un actor en una película la cual no recordaba el título, pero desde que lo observara, lo había adoptado. Delia se hizo a un lado, permitiéndole el paso. Y mientras esto hacía, ya por su cabeza, giraban estrategias para contrarrestar la desazón. Ese mismo jueves se sumó el inusual regreso de Guzmán a las 2 de la madrugada. Se vio en la necesidad de explicar que se había retrasado el ensayo porque Dragos quería estrenar dentro de 2 semanas y que había conseguido el papel principal. Delia se puso contenta, olvidando por un momento que su marido tenía por costumbre regresar siempre a las 12 de la noche. Aunque esta creencia fue prontamente hecha a un lado, debido a que Guzmán llevaba impreso en su piel 2 fragancias distintas. Una era la de él, con aroma a pino silvestre. La otra no la pudo reconocer. Pero decididamente ese perfume era perfume que no usaría un hombre. Como Guzmán se metiera presto a la ducha, Delia quedó con la intriga de si en verdad había olfateado las diferencias o sido producto de su incipiente desconfianza. Si fuese una mujer liberal, bien a la europea, se hubiera metido en la ducha con él, aprovechando su desnudez para tantear su pene por si hubiera sido usado con otra. Pero Delia no era de ese tipo, teniendo que contentarse con permanecer en la cama en su espera. Mientras enjabonaba su cuerpo, Guzmán recordaba los momentos pasados con Paulina y no pudo evitar que saliera de la ducha con su miembro erguido. Delia notó esto, siendo una prueba más que corroboraba su sospecha. El miércoles siguiente, a la noche, durante la cena, Guzmán abrió el fuego, comentando que el jueves podría regresar más tarde, porque tenían un ensayo final y no sabía a qué hora terminarían. A Delia le pareció bien que las cosas fueran progresando, así en el estreno no había errores. Guzmán pensaba en todo lo que Paulina y él harían esa noche. Saldrían a cenar y luego compartirían el amor físico en un buen hotel, tal vez quedándose hasta tempranas horas de la mañana. Preguntó a su marido si lo podría acompañar, porque siempre había deseado presenciar un ensayo general. Guzmán carraspeó, aclarando su garganta, explicando que Dragos era una persona muy especial, que no admitía público en los ensayos porque decía que podían distraer a sus alumnos. Por el momento, a Delia no le quedó otra opción más que asentir, mirando a los ojos a su marido en búsqueda de alguna señal de arrepentimiento, cosa que no ocurrió. El jueves lo vio partir, sembrando por el camino su perfume. A Delia ya no le quedaban dudas del engaño.
Cuando regresara, no importando la hora que fuera, hablaría muy seriamente con él. A eso de las 3 de la madrugada sonó el teléfono, y fue necesario que lo hiciera varias veces, porque Delia ya había entrado en sueños, y le costó dejar este mundo de fantasías para enfrentar la realidad. Con voz trémula, ante lo que habría pasado a esa hora incierta, en la cual Guzmán todavía no había regresado, atendió para recibir el gélido hablar, en lenguaje de un acta de un policía, preguntando si ahí vivía un tal Guzmán. Las entrecortadas afirmaciones que atinó a dar Delia preludiaron escuchar el motivo de la llamada. Guzmán había sufrido un accidente. Se había resbalado en la escalera de un hotel mientras salía con una mujer que no pudieron identificar porque abandonó a la víctima tirado en la calle. Guzmán había sufrido la rotura de su cadera y se encontraba estable en el hospital de la zona. Delia colgó, pensando en todo lo que había sucedido en esos días y que sus sospechas habían estado bien fundadas. Se vistió y salió a encontrar un taxi a esas horas. El vestíbulo del hospital estaba silencioso. La recepcionista le indicó la habitación donde estaba su marido. Parecía mentira verlo echado en la cama. Le habían puesto un pañal de yeso que rodeaba toda su cintura y pasaba por debajo de su ingle. En su parte delantera habían practicado un orificio por el cual salía su pene, al que habían puesto una sonda por si se presentara dificultad al orinar. De su recto salía otra manguera, terminando en una bolsa que una enfermera se encargaba de cambiar. Guzmán, con lágrimas en los ojos, dijo que se había caído del escenario en una parte en la cual él daba unos pasos hacia atrás, pero perdió la noción del espacio, cayendo al vacío. Justo cuando Dragos lo había elegido para el papel principal y estaban a punto de estrenar la semana próxima. Delia lo consoló, acariciando su frente. No importaba. Su querida esposa lo llevaría al estreno, aunque lo tuviera que hacer en camilla. Pobre Guzmán, después de todo lo que había hecho para el mantenimiento moral de su familia, no se merecía esto. ¿O sí?